Bienvenidos una vez más a Consulte a su médico. El día de hoy tengo de invitado especial al doctor Amador Pereira, que es pediatra y neonatólogo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti por la invitación. Va a ser un programa muy especial, sobre todo para las mamás y para las próximas mamás. Vamos a hablar de muchos temas importantes y me gustaría empezar con la primera pregunta que, como tú ya sabes, la gente nos las manda a través de las vías de las redes sociales, como Twitter, Facebook y el canal de YouTube de Excelsior Televisión, la página de Excelsior. Y bueno, la primera pregunta es muy importante porque ahorita hay una ola, hay una, por decirlo así, una moda, parece ser que es una moda, el hablar de este tema, que son las vacunas. Y preguntan, ¿las vacunas son buenas o malas y por qué? Es muy importante esa pregunta para la gente hoy en día. Ok, yo creo que las vacunas es un tema que, vamos, contestando directamente a la pregunta, las vacunas no son buenas, son excelentes. Y no solo son excelentes, sino necesarias de nuestra vida. Si nosotros nos recordamos un poco de lo que ha pasado a través de la historia, la esperanza de vida del mexicano por allá de los 60s era de alrededor de 50 años. Hoy, a 60 años tiempo, 65 años tiempo, la esperanza de vida del mexicano está por arriba de los 75, casi 80 años. Esto se ha venido logrando por muchas cosas, muchas razones. Una son los avances de la ciencia, ¿sí? Las ventajas y los grandes cambios de medicamentos, y uno de ellos, por supuesto, son las vacunas. Que el ser humano, al estar vacunado de enfermedades que fueron devastando a la población durante generaciones, hoy por hoy es algo que ha prevenido enfermedades epidémicas y que al prevenir enfermedades epidémicas les cambió la muerte de estas gentes a tempranas edades. Y no solamente eso, sino las gentes que sobrevivían a la epidemia quedaban en condiciones muy precarias de salud, quedaban desgastadas físicamente. Esto con las vacunas cambió, hace que el ser humano tenga menos enfermedades a lo largo de su vida. Y al tener menos enfermedades es también algo que ha hecho que su reserva corporal sea mucho mejor para edades posteriores. Pero ¿de dónde surge o por qué surge este mito últimamente de que es malo vacunar a mi hijo o este miedo a vacunar a mi hijo? Yo creo que a lo largo de la vida siempre ha habido gente que ha estado y que está en todo su derecho, pero bueno, gente que de repente promueve cosas lo más naturales, que no se use nada y que nos dejemos ir como íbamos antes, pues, como el ser humano era en los orígenes, digámoslo así. Yo creo que si la ciencia ha ido avanzando, hay que tomar las ventajas de ella. En algunos lugares se ha ido de repente hablando de que algunas vacunas, los estabilizadores como el timerosal, etcétera, podían dar algunos efectos colaterales, lo cual nunca se demostró y no ha sido así como lo plantearon. En alguna ocasión se asoció algún uso de vacunas con el autismo, etcétera, etcétera. Esto jamás se demostró. Entonces, en resumen, para la gente que nos está viendo, es una cosa que no nada más es buena, sino es hoy en día necesaria, ¿no? Para que los niños crezcan sanos, crezcan bien y se desarrollen bien. Y que tengan menos enfermedades graves a lo largo de su vida. Porque las enfermedades que hoy se previenen con las vacunas, como son el sarampión, la rubiola, la varicela, son enfermedades que no solamente te producían la enfermedad, sino que en algunos casos tenían complicaciones meningias, complicaciones auditivas, dejaban como secuelas sorderas, cegueras, etcétera, que hoy no las vemos. Hoy si tú vas por la calle, ves cada vez menos gente con discapacidades adquiridas por este tipo de enfermedades en la infancia. Claro, y si hubiera existido algún problema o si hubieran desarrollado algún problema las vacunas, como tú decías hace rato, no existiría la mortalidad que existe hoy en día, ¿no? Y no habría más gente grande o morirse a 70, 80 años, a diferencia de hace 50 o 100 años, ¿no? Es correcto. Me queda clarísimo. Vamos con la segunda pregunta, que es, esta también debe ser muy frecuente.
y debe ser de llamada de teléfono de las mamás preocupadas, que es ¿qué medicamentos puedo darle a mi hijo si tiene fiebre? Porque la fiebre siempre es una cosa que, bueno, a todos nos da, y más cuando les da a los niños, ha de ser una cosa que les preocupa a los papás, y es hablarle al doctor y, doctor, mi hijo tiene fiebre, tiene 38, 39 de temperatura, ¿qué le doy? Y si es bueno o no darles medicamentos, qué medicamentos son recomendables, etcétera. Ok, primero vamos a tocar el tema de que la fiebre no es mala. La fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Cuando en tu cuerpo entra una bacteria o un virus, el organismo lo detecta como algo ajeno, que algo dañino, y modifica las condiciones térmicas para tratar de desnaturalizar o desintegrar el material proteico del agente externo. O sea que cuando nosotros tenemos fiebre, lo que nos indica es que nos estamos defendiendo de algún agente externo dañino. El organismo lo que hace para proteger es liberar unas sustancias que son pirógenos, que elevan la temperatura corporal de una forma de defendernos. Pero esta defensa, si la prolongamos, pues nos deteriora también, y en algunos casos muy contados, no es tan frecuente tampoco, puede producir en los niños pequeños, sobre todo entre 6 meses y 6 años de vida, lo que son crisis compulsivas febriles. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer es bajar la temperatura para disminuir el malestar, que la temperatura no solamente le produce malestar a la gente que nos está invadiendo, sino a nosotros mismos. Entonces, nosotros debemos de tratar de quitar este malestar. ¿Cómo? Pues con antitérmicos. Estos antitérmicos tampoco son malos. Como todos los medicamentos, pueden tener algún efecto colateral en alguna persona, pero todo esto habitualmente es controlable. Las crisis convulsivas de las que hablaba tampoco son tan graves ni graves, porque las crisis convulsivas febriles generalmente son únicas y no dejan ninguna secuela posterior, ¿sí? Es frecuente oír de las mamás que te dicen, doctor, es que tiene fiebre y la fiebre les puede dar meningitis. Y esto es también un concepto falso. La fiebre no da meningitis. La fiebre puede producir una crisis convulsiva que no es igual a meningitis. Y lo que sí es al revés, que a lo mejor el concepto está equivocado por esto, es que la meningitis, que es una infección, una neuroinfección, por sí misma produce fiebre. Entonces, a lo mejor el concepto viene de que se dice que el paciente tuvo fiebre y le dio meningitis. No, porque tenía meningitis, tuvo fiebre. No es una causa, la causa de la fiebre es la meningitis. En este caso, a donde vamos a llegar como concreto es importante controlar la fiebre para quitar el malestar, y los medicamentos que se usan habitualmente, pues se dispone de muchos, dipironas, ibuprofeno, hay muchos medicamentos que pueden bajar la temperatura. Bajar la temperatura es algo que además tenemos que oír a las mamás, porque muchas veces cuando tú hablas con una mamá te dice, doctor, ese medicamento a mi hijo no le hace. Y esto es cierto, hay gente que responde mejor a un tipo de antitérmicos o antiinflamatorios que a otros. Entonces, cuando una mamá te dice, ese no le hace mejor el otro, hay que oírle, porque ellas tienen un sexto sentido que te lleva por la experiencia que tienen ellas con el niño. O tal vez pueden decir, es alérgico, ¿no? También pueden preguntar, mi hijo es alérgico a tal cosa, puede tomar este medicamento o este otro, o tal vez algo naturista, etcétera, ¿no? Algo casero, y bueno. Ahora también podemos usar, si la fiebre no es muy alta y es de fácil control, lo primero es usar medios físicos, que son compresas frías o baños de agua tibia. Muchas veces meten al niño en agua fría, lo cual es bastante desagradable para el niño y tampoco es lo más eficiente. Lo ideal es meterlos en agua tibia y dejarlos el tiempo que sea necesario en el agua. Si es media hora, si son 45 minutos o hasta una hora dentro del agua, en lo que hay un cambio térmico, en lo que la temperatura del niño calienta el agua y el agua se pierde su temperatura al ambiente. Perfecto. Pues vamos con la siguiente pregunta, que también ha sido un tema constante en las redes sociales, sobre todo de las mamás de las primerizas, y
digo, es una cosa que, bueno, también está entre el mito, la realidad y, bueno, un poco eso, que es, ¿cuál es el tiempo ideal de la lactancia? Todo el tema de la lactancia, digo, es una cosa que hoy en día seguramente ven mucho en el hospital, en los consultorios, y las preguntas constantes, ¿no? Que si es bueno o malo o por qué. ¿Qué podemos decir de ese tema de la lactancia? Yo creo que la lactancia es algo que es lo más importante. La lactancia materna es la mejor forma de alimentación para el recién nacido, sin lugar a dudas. El tiempo de lactancia, yo creo que tendríamos que adaptarlo a las condiciones tanto socioeconómicas, ¿sí? como condiciones laborales de las madres. Si nosotros hablamos, no podemos dar un tiempo específico, pero si nosotros hablamos de áreas rurales, en áreas de escasos recursos, obviamente son áreas donde la lactancia se tiene que prolongar un poco más. Prolongar un poco más porque la gente que vive en estas condiciones no tiene muchas veces el acceso a leches alternativas para su bebé y tiene que darle más tiempo. En condiciones más bien urbanas, donde las mujeres cada vez se incorporan más a los mercados laborales, donde tienen un tiempo de cuidados maternales y después de que regresar a trabajo, en este tipo de situaciones, pues la lactancia tiene que ser reducida en tiempo, ¿sí? Yo creo que el primer año en la lactancia hay lo que llamamos lactancia absoluta o lactancia relativa. La lactancia que es indispensable, es durante el primer año de vida. Vamos a dejar, con ese término nos vamos a un pequeño corte, ahorita regresamos. Está muy interesante el tema, no se lo pierdan, estamos hablando sobre pediatría y con el tema de la lactancia, que es muy importante. Vamos a un pequeño corte, no se despeguen. Ya estamos de regreso aquí en Consulte a su médico. Estamos hablando con el doctor Amador Pereira, que es pediatra y nos está platicando sobre el tema de la lactancia, que es muy importante y que hay muchas dudas en torno a este tema. Y nos está explicando por qué es bueno o no la lactancia, cuánto tiempo tiene que ser y pues vamos a continuar con este tema. Ok, como te decía, el primer año de vida es muy importante para la lactancia. Este año es básico que esté alimentado al seno materno porque, por un lado, hay anticuerpos que se transmiten o se secretan a través de la leche materna que protege al niño razonablemente de enfermedades durante los primeros 6, 8, 10 meses de vida. Por otro lado, es barata. Por otro lado, es la forma afectiva mejor que tiene la madre para estar en contacto con su bebé. Sin embargo, no en todos los casos la producción de la leche de la madre es suficiente y tenemos que recurrir a complementar. Con esto a veces tenemos casos en los que las madres se sienten como que fracasaron como mamás y esto no debe de ser así. Las mujeres tienen una genética como la tenemos todos y hay mujeres que producen más leche que otras, ¿sí? Y hay niños que comen más que otros, entonces no siempre la madre puede satisfacer las necesidades globales del niño y a veces hay que complementarlo, lo cual pues, es una alternativa y es necesario. No podemos dejar que el niño se desnutra por estar aferrados en que solamente le vamos a dar seno materno. ¿Qué tan recomendables son, por ejemplo, las madres sustitutas o, en este caso, cuando no se pueda amamantar cuando la madre no puede amamantar directamente y pone a una sustituta? Las madres sustitutas en nuestra actualidad y con el estilo de vida que tenemos, cada vez es más difícil, no solamente de recomendarlas, es no verlas, ya no existen, esto lo vemos cada vez menos. Es una alternativa más, pero cada vez es más difícil, dado el estilo de vida del mundo en general, ¿sí?
dado que antes las madres sustitutas, las mujeres en antaño, tenían 6, 7, 8, 10 hijos, lo cual las mantenía lactando durante mucho tiempo. Hoy las mujeres tienen 1, 2, si acaso, a veces ni eso, y el tener una mujer que ya le está lactando con su hijo y que pueda darle a otro hijo ajeno, digámoslo así, es muy difícil, muy difícil. Ya se quedó en el pasado, se quedó un poco en el eso ya pasado. Es un poco anecdótico, ¿no? Exactamente. Entonces vamos a cerrar esta pregunta con que es buena la lactancia y más o menos aproximadamente, ¿cuál es el periodo aproximadamente? El primer año es básico, los primeros 6, 8 meses son básicos. Los 6 meses primeros son los más importantes. Ok. Podemos prescindir de los siguientes si las condiciones laborales de la mamá así lo quieren o lo necesitan. Y pues hay una lactancia relativa que es después del segundo año de vida. De hecho, después del segundo año de vida, el ser humano ya disminuye sus niveles de las enzimas que desdoblan la leche. Y no a todos los niños les gusta la leche. Hay muchos niños que después del primer año de vida, de suyo van poco a poco rechazando la leche y que no comen leche, no les gusta tomar leche. De hecho, cuando la toman, se sienten con desagrado. Esto es importante que lo toquemos porque muchas veces las mamás presionan mucho para que el bebé siga, o el niño, ya lactante mayor, siga tomando leche y el niño no y quiere ya lo tomar. rechaza. Y ya la rechaza. En estos casos, si el niño no es buen buscador de leche, es mejor que lo dejemos. Perfecto. Y busquemos otras formas de alimentación. Perfecto, pues tomen nota, madres, próximas madres también, a todos estos tips, estos datos. Y bueno, ya escucharon, y consulten por favor a su médico, no se metan al médico en internet, por favor, vayan y acudan al médico, en este caso al doctor Amador Pereira. Seguimos con la siguiente pregunta, que es: ¿cuánto debe de pesar y medir un bebé en las diferentes etapas? Y yo creo que esta pregunta es porque también a las mamás y a los papás en general les preocupa que si el niño no está creciendo, que si el niño está muy bajo de peso, etcétera. Bueno, también es un tema muy interesante porque las mamás, mientras más le dan de comer a sus hijos, más felices son o más satisfechas están habitualmente. Los niños deben de tener un aumento de peso razonable, no debemos de llevarlo a la obesidad. Esto de tener los niños que antes decíamos, mira qué gordito está, qué sano es, se ha visto claramente que no es lo óptimo, y no solamente no es lo óptimo, sino es tratar de rechazarlo. Los niños deben de aumentar aproximadamente en el primer año de vida, deben de triplicar el peso con el que nace. Esto quiere decir un niño que pesa 3 kilos al nacer, debe de llegar en los alrededores de los 9 kilos al año de vida. En otras palabras, más o menos el niño debe de aumentar durante los primeros 4 meses de vida aproximadamente entre 750 gramos y 1 kilo por mes. En los segundos 4 meses de vida alrededor de 500-550 gramos por mes. Y en los últimos 4 meses de vida del primer año debe de aumentar alrededor de 250 gramos por mes. Esto nos lleva a que el niño alrededor del primer año de vida debe de estar en un peso aproximado de entre 9 y 10 kilos. ¿Sí? A veces usamos como mnemotecnia los pediatras 8 meses, 8 kilos. Esto es los alrededores de gramos más, gramos menos. Y el niño debe de aumentar aproximadamente el 50% de la talla con la que nació durante el primer año de vida. El ejemplo sería, si un niño nace con 50 centímetros de término y 3 kilos al nacer, debe de tener entre 9 y 10 kilos al año y debe de tener alrededor de 75 centímetros al año. Quiere decir que debe de aumentar el 50% de la talla con la que nació. Y otra referencia que tenemos, que es también útil, es que el niño duplica la talla con la que nace a los 4 años de vida. Esto quiere decir que el niño que nació con 50 centímetros deberá de tener alrededor de 1 metro a los 4 años, el que nació con 52, pues entre 1,4 y 1,5, 1,6 y así sucesivamente. Estas son cifras aproximadas.
y que yo creo, no sé, corrígeme si es un error, que cuando hay mezcla de razas, hablando de, bueno, siempre pasa, ¿no? Que el mexicano se casó con una noruega o etcétera, o el japonés o el africano, etcétera. ¿Hay algún cambio? ¿Varía en algún sentido este parámetro que nos está dando? Sí varía también en el tamaño de los padres. Y no es lo mismo el niño que nace de un padre de 1,60 que nace de un padre o una madre de 2 metros. Sin embargo, el crecimiento durante la primera fase de la vida en condiciones ideales de nutrición es muy parecido en casi todas las razas. Sí, es proporcional, vamos a decirlo, al tamaño y dependiendo a los padres, ¿no? Exacto, y al peso y la talla con la que el niño nació. Perfecto. Pues una última pregunta que va muy de la mano con esta y que también es un poco preocupante, yo creo que para las mamás, porque es visible, no es algo que se ve. Y hablando del sexto sentido, todo eso de las madres que tienen, vamos a respetar ese sexto sentido que es muy interesante, muy importante. Mi hijo come mucho, pero en vez de subir de peso está bajando. Entonces como que un foco rojo se prende ahí, porque obviamente no es lo normal o no sería lo lógico, ¿no? Que si está comiendo bien o si está comiendo mucho el bebé, en vez de subir de peso, esté bajo de peso, ¿no? Bueno, aquí tendríamos que ver las condiciones alrededor de esta baja de peso. Uno es la calidad de los alimentos. El mucho sí, pero ¿de qué? ¿Sí? Obviamente el niño que come muchas porquerías, lo más probable es que suba más de peso. ¿Sí? El niño que come mucha fibra, ensaladas, esto y el otro, pues probablemente no suba tanto de peso. Eso estamos hablando de los factores nutricionales puros. La otra es que hay algunas entidades o algunas enfermedades que pueden hacer que el bebé no suba de peso, para lo cual tendríamos que estar pendientes, ¿sí?, de que el niño no tuviera una acidosis tubular, de que no tuviera algún otro contexto metabólico de mala absorción, alteraciones con la tolerancia al gluten, etcétera, algunos elementos de los alimentos que el niño come. Sin embargo, también es importante tocar que no debemos tampoco de tratar de hacer que el niño engorde demasiado. Esto nos ha llevado un poco a esta parte que nos estamos padeciendo en México mucho, que es la obesidad infantil, en que los papás están aferrados en tratar de subir de peso al niño, y el sedentarismo de los niños de hoy en día ha cambiado un poco la situación de los niños. Nosotros cuando éramos niños jugábamos en la calle y corríamos de un lado a otro. Hoy la calle no está para correr en los niños, y las actividades del niño son más dentro de las casas, más sentados, y la televisión, una serie de factores hacen que el niño tenga menos actividad física. Hay niños que, si ustedes los ven, son niños que tienen una actividad física desmedida. Si hay niños que tú lo ves y va de un lado a otro, o los niños que empiezan a gatean de acá para allá, van y vienen. Y estos niños tienen un consumo energético diario, ¿sí?, muy alto, lo cual hace que si ellos ingieren 1000 calorías y se gastaron 990, pues les quedan 10 para depositar y su incremento de peso es bajo. Hay niños que su actividad es menor y comen poco, pero suben más. ¿Sí? Lo importante aquí es descartar que los niños tengan, por ejemplo, parásitos, descartar enfermedades metabólicas que les impidan subir de peso. Si nosotros descartamos todo esto y el niño es de complexión delgada, hay que dejarlo. Tú eres de complexión delgada y supongo que comes bien, ¿sí? Más o menos. Y que eres de buen comer, pero no vas a subir de peso mucho porque tu estructura es esa. ¿Sí? Pues yo creo que con eso terminamos el programa de hoy. Lamentablemente es poco tiempo para muchas dudas, para mucha explicación, lamentablemente. Pero me gustaría cerrar con esa idea de, por favor, mamás, recuerden que un niño con sobrepeso, un niño que se vea con sobrepeso, aparentemente no está saludable. Vamos a cerrar con eso. No es saludable. Por favor, los invito a que consulten a su médico. En este caso, los invito a que consulten al doctor Amador Pereira.
y sus datos van a aparecer ahorita en pantalla. Los míos son Jorge Ugarte, me pueden encontrar en Twitter como @BeckerUgarte o como Jorge Ugarte. Sigan aquí en Excelsior Televisión y nos vemos el próximo domingo en punto de las 4:30 de la tarde. Muchas gracias.